Bien, un equipo offset de impresión tiene un costo inicial de 310,000, vida útil de 5 años y un valor de rescate de 10,000 al final de ese periodo. Producirá ingresos de 120,000 el primer año con incrementos anuales de 15,000. Los costos constantes son de 60,000 durante los 5 años. Se pagan impuestos a una tasa de 40% y la TEMAR igual a 10% anual. Determine el BPN de la inversión si se utiliza depreciación en línea recta y B si se utiliza depreciación acelerada. Entonces vamos a listar los datos primeramente, los datos que tenemos para esta situación. Los ingresos comienzan en 120,000 el primer año, se van incrementando 15,000 cada año, llegando hasta el año 5 en 180,000. Los costos son constantes durante los 5 años, 60,000, impuestos 40% y la TEMAR del 10% anual. Entonces primero vamos a evaluar y determinar el BPN bajo el método de depreciación de línea recta y vamos a calcular la depreciación usando la forma simplificada. Costo, un valor residual y una vida de 5 años. El valor de depreciación en línea recta es de 60,000. Y con esto ya podemos elaborar el estado de resultados, el cual va a tener la forma siguiente. Bien, los ingresos son en el año 1 120,000, en el año 2 135,000, en el año 3 150,000, año 4 165,000 y en el año 5 180,000. Los costos son constantes durante los 5 años. Serían 60,000 en todos los años. La depreciación también sería constante durante los 5 años. Y la utilidad antes de impuesto la obtenemos haciendo esta operación. Jalamos la fórmula. Tenemos estas utilidades antes de impuesto. Ahora vamos a aplicarle el impuesto a esas utilidades. 40% por la utilidad antes de impuesto. Y también jalamos la fórmula a la celda. El cálculo de la utilidad después de impuesto se obtiene con esta resta. Jalamos la celda. Y vamos ahora a agregar la depreciación. Es esta de acá. Y durante todos los años es constante. Bueno, y finalmente el flujo neto de efectivo nos va a resultar de la suma de estas dos celdas. Jalamos la fórmula. Luego ya con estos flujos netos de efectivo vamos a calcular el BPN. Recordemos que el BPN va a considerar este estado de resultados, en específico los flujos netos de efectivo, y también por otra parte el BPN tiene que considerar el valor de salvamento. Entonces vamos a obtener ese BPN en dos partes, como lo hemos estado haciendo en ejemplos anteriores. Bien, vamos a emplear la forma simplificada, la función BNA.
La tasa será la TEMAR. Los valores serán los flujos netos de efectivo. Y vamos a restar la inversión inicial. Pues aquí, aunque en otros ejercicios la hemos sumado, pero considerando que previamente tenía un signo negativo, entonces aquí el signo negativo se lo estamos agregando posteriormente. Así es que en realidad le estamos restando esa inversión inicial. Tenemos un BPN de los flujos netos de efectivo negativo. Y ahora vamos a calcular el valor actual, el valor presente del valor de salvamento usando esta expresión. Entonces aquí en la expresión F es el valor de salvamento. Y la tasa TEMAR será la variable I. N, el número de años de vida útil, 5. Ahí lo tenemos. 6209.21. Recordar que el valor presente del valor de salvamento también se puede obtener de forma simplificada usando la función BA. Nos pide una tasa, nos pide número de periodos, 5. El pago aquí se omite y el valor al futuro será precisamente el valor de salvamento. Y bueno, como nos va a dar un valor negativo de por sí, queremos que se refleje de forma positiva, entonces al inicio de la fórmula le agregamos el signo menos. Bueno, nótese cómo es el mismo resultado. Y finalmente el BPN global, el BPN que considera el estado de resultados y también el valor al presente del valor de salvamento, lo vamos a obtener de la suma de menos 20.796 más 6.209. Nos va a resultar un BPN negativo. Esto significa que el método de depreciación en línea recta no debe de ser considerado. Vamos ahora a ver el método de depreciación acelerada y prácticamente pues vamos a hacer lo mismo. Lo voy a obtener aquí a un lado. Y bien, con depreciación acelerada implica que se tendrán distintas depreciaciones a lo largo de los 5 años. Entonces vamos a usar la función SIT, la función simplificada. El costo será el valor de la inversión inicial. El valor residual será el valor de salvamento. La vida de 5 años. Y el periodo va a corresponder en específico a cada uno de los años que se estén evaluando. De tal manera que si quiero jalar la fórmula, los 3 primeros argumentos de la función deben de quedar fijos para que no se corran. Entonces la depreciación en el año 1 será 100.000 y va a ir disminuyendo hasta llegar a 20.000. Y bueno, ahora sí, con estas depreciaciones vamos a calcular el estado de resultados, pero siguiendo el método de depreciación acelerada. Bien, los ingresos serán exactamente iguales que en el estado de resultados anterior. Bien, ahí tenemos los valores. Y los costos pues van a ser también exactamente iguales que en el estado de resultados anterior. Serán 60.000
cada año. La depreciación, esta sí va a ser diferente, porque va a ir cambiando cada año. La utilidad antes de impuesto la calculamos así. Lo tenemos, jalamos la fórmula y vamos a descontar el impuesto. Bueno, primero a calcularlo, después a descontarlo. Jalamos la fórmula. La utilidad antes de impuesto entonces será, perdón, utilidad después de impuesto. La calculamos mediante esta operación. Jalamos. Y ahora vamos a agregar la depreciación, que la depreciación también es diferente en cada uno de los años. Y finalmente el flujo neto de efectivo. Sumamos estas dos celdas. Y con estos flujos netos de efectivo vamos a hacer el cálculo del BPN, el cual, como en la tabla anterior, en el estado de resultados anterior, está constituido por el BPN de los flujos netos de efectivo, estos, y el valor al presente del valor de salvamento. Entonces exactamente vamos a obtener algo semejante a la tabla anterior. Bueno, esta no, era necesario borrar. Vamos a usar la función simplificada BNA, tasa 10%, los valores estos, y vamos a agregar el valor de la inversión inicial, pero de forma negativa. Y el valor al presente del valor de salvamento va a quedar exactamente igual. Entonces voy a usar aquí la función simplificada de una vez, recordando que la iniciamos con signo negativo. Entonces la tasa será la TEMAR, número de periodos 5. El pago no existe aquí, lo que sí existe es el valor al futuro, que es el valor de salvamento. Cerramos. Y como vemos es exactamente igual que el que obtuvimos anteriormente. De tal manera que si hacemos la suma de estos dos valores, nos resulta un BPN negativo también. De tal manera que bajo estos dos resultados del BPN, ningún método de depreciación es conveniente para invertir en la compra de la máquina. Lo que nos está queriendo decir, entre otras cosas, es que la inversión en la máquina nueva es bastante alta y no se compensa con los ingresos que se están obteniendo.